La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. No teman, manada pequeña. Vamos a tomar como base Lucas 12:22 al 34. Esto es en referencia a las aguas impetuosas. Esto es en referencia a las calamidades que ya han comenzado. Dentro de las cosas, yo voy a mencionar aquí algunas. No teman a la recesión. Hay una recesión. No teman al hambre, a la guerra, a los cambios climáticos, o sea, a la persecución. La enfermedad es parte de la persecución, el miedo a la enfermedad, el miedo a las pandemias, el miedo a, a muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas que le provocan miedo al ser humano. Entonces, para conquistar eso necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos subir al monte de Sión. Cuando nosotros subimos al monte de Sión, eso quiere decir tener a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro cuidador, como nuestro ayudador, como nuestro Padre, como nuestro amigo, o sea, como nuestro esposo, también simbólicamente. Alguien que cuida de nosotros. Obviamente donde está el Hijo está el Padre. Y lo que dice el Padre, que hace el Espíritu que nos mandó, o sea, los ángeles de Dios. Entonces voy a tomar Lucas 12, pero les voy a leer el contexto. Tenemos que tener nuestra confianza en Cristo. Para todo, hermanos, para todo, porque acuérdense, el que nos ataca es Satanás. Satanás abarca muchas formas de cómo nos ataca. Algo que no puse también ahí en mis notas es, por ejemplo, una falsa doctrina también es un ataque de Satanás. Pero aquí es donde entra la sabiduría. Si nosotros nos reconocemos pecadores, y obviamente pues ¿quién puede decir que no es pecador? Si nos reconocemos y reconocemos que necesitamos un Salvador, o sea, Cristo Jesús, y reconocemos que en Cristo Jesús está nuestra justicia, nuestra salvación, entonces ya lo demás viene por añadidura, hermanos. Entonces, ahora, obviamente necesitamos vivir una vida espiritual, estudiando las Escrituras, pero sobre todo entregarle nuestra voluntad, porque Jesús dijo a Dios, o sea, el que me quiera seguir, tome su cruz. Tomar la cruz de Cristo quiere decir, olvídate del mundo, sígueme a mí. No toda la gente quiere hacer esto, pero en la medida que nosotros somos atribulados, somos humillados y nos viene el dolor a nuestras vidas, Cristo Jesús está al alcance de nosotros. Precisamente viene un gran avivamiento, viene el avivamiento más grande de la historia, hermanos. Pero antes de que venga el avivamiento más grande de la historia, primero viene a las tribulaciones, la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación es persecución, lo mismo que pasó en el tiempo de Moisés, lo que pasó en tiempo de Isaías, lo que pasó en tiempo de Jeremías, en el tiempo de Ezequiel, de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, de Baruch, y en el tiempo de los apóstoles. Esto ha pasado muchas veces. Entonces, ahorita hay una apostasía de la iglesia. Entonces, básicamente Satanás va teniendo cada vez más dominio. ¿Por qué? Porque así somos, hermanos. El ser humano tiende a dejar a Dios. Así somos. Entonces, tengan en cuenta, hermanos,
que en Jesús somos un solo espíritu. Somos uno solo en Jesús. En Satanás, o sea, amar el mundo, uno le puede decir a una persona que está siguiendo al mundo, esa persona sería Satanás también. ¿Por qué? Porque cuando o se sigue a Jesús o se sigue a Satanás. No se puede seguir a los dos a la vez. O se sigue a Jesús o se sigue a Satanás. La carne tiende a seguir a Satanás. En el espíritu podemos seguir a Jesús. Entonces tenemos que hacer morir las obras de la carne, las obras de Satanás, a través de una vida espiritual con la ayuda de los ángeles de Dios, que son el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo, o sea, cuando somos llevados por el Espíritu Santo al monte de Jehová, o sea, al cielo mismo, cuando entramos en el cielo mismo, entonces ya las cosas que vienen no es contra nosotros, pero el Señor mismo nos usa para trabajar en su reino. ¿Para qué? Para orar, para llevar palabra de acuerdo al ministerio de cada quien, para trabajar, seguir trabajando en el reino de Dios, en esta vida y en la otra vida. ¿Ok? Entonces, no teman manada pequeña. Acuérdense, hermanos, las cosas que vienen son duras. Pero en Jesús, acuérdense, en Cristo Jesús, todo lo podemos. ¿Ok? Del 22 al 34, Lucas 12. Dijo luego Jesús a sus discípulos: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestirán. La vida es más que la comida, no se preocupen qué van a comer, y el cuerpo más que el vestido. Consideren los cuervos, aquí está hablando simbólicamente de los demonios. Consideren los cuervos, no siembran, no ciegan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Aunque no lo crean, Dios alimenta a los demonios. ¿Cómo lo hace? Cuando aparta la vista de las personas. Entonces los cuervos, los buitres, los animales, que son simbólicos de los demonios, comen o carroña, o en este caso primero tienen que matar al animal. Por ejemplo, yo puedo ser una rata o una lagartija, un lagartijo, simbólicamente. ¿Okay? Dios nos habla a través de la naturaleza. Entonces hay animales simbólicos que son Satanás, que se comen a esos animales, pero también hay aves. ¿Qué es lo que comen las culebras? Usualmente comen ratones o ratas. Lagartijos. ¿Qué comen las águilas? ¿Qué comen los buitres? ¿Qué comen los animales que vemos, que vuelan? Ahora hay animales simbólicos como la paloma, que es simbólica de los ángeles de Dios, que los ángeles obedientes a Dios. La paloma es uno de ellos. Entonces, en la naturaleza podemos ver eso. Entonces, nosotros valemos más que los demonios. ¿Ok? ¿No valen vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo, o vamos a decir un pie, o 60 centímetros, o 50 centímetros?
Entonces aquí habla de no afanarse. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? O sea, el contexto es la comida, el vestirnos. Ahora, también es simbólico, hermanos, de que somos pecadores, entonces no traten de vestirse ustedes mismos. Cristo nos cubrió con su manto. Cristo nos cubre a nuestros pecados y nos pone un vestido nuevo, ¿ok? Y nos pone inclusive una capa para protegernos. La capa, una de las cosas que es la capa es para el frío, pero también tiene otros usos. Vayan e investiguen, ustedes ustedes lo pueden hacer, es simbólico. O sea, ya no trates de ganarte la salvación. Pon tu confianza en mí. Yo morí por ti. ¿Ok? Entonces, estamos vestidos, hermanos. En la carne siempre vamos a tender a pecar. Siempre. Porque la carne es débil. Entonces, por eso debemos de subir al monte de Sión. O sea, entregarle nuestro corazón a Cristo Jesús y ser guiados por el Espíritu. Y en la medida que somos guiados por el Espíritu, el Señor nos da paz, nos tranquiliza, nos quita los miedos. Considerar los lirios. Vayan y busquen cómo son los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Simbólicamente nosotros somos un cirio y Cristo nos cubre con su sangre, nos pone ese manto, nos pone ese vestido blanquito, sin mancha. ¿Ok? Entonces, eventualmente si nosotros somos fieles con el Señor, o sea, permaneciendo en Él, eventualmente esos vestidos son hermosos. O sea, vayan y vean cómo son los lirios, son muy bonitos. Y si así viste Dios la hierba, nosotros somos la hierba simbólicamente también, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. Ser echado al horno es precisamente las tribulaciones. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Eso aquí está hablando de que tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vosotros pues no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estés en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre Celestial, sabe que tienen necesidad de estas cosas, mas buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, cuando nuestro Padre Dios viene y hace morada en nosotros o con nosotros. Entonces necesitamos que venga Dios a nuestros corazones. No es lo mismo que estén los ángeles a nuestra disposición, que es bueno, excelente, pero a través del Espíritu de Dios, a través de los ángeles de Dios, podemos tener la paz de nuestro Padre Dios en nuestros corazones. Eso es el reino de Dios, hermanos. ¿Ok? Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Bienaventurados los que están caminando en el Señor. Vended lo que poseéis y dad limosna.
vended lo que poseéis y dad limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan o alcancías. Tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Aquí el ladrón es Satanás. O sea, mucha gente que ha ahorrado dinero para su retiro, para lo que sea, gente que tiene dinero, están siendo avergonzados. Vayan y miren lo que está pasando ahorita en Francia. Y esto es mundial, hermanos. Esto es mundial, ¿ok? La gente pobre, pues la gente pobre siempre ha sido que es pobre, pues es pobre, ¿verdad? En todo caso es la gente que ha guardado dinerito para su vejez, para qué sé yo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tú prefieres tener alcancías en lugar de compartir con tus hermanos. Entonces dice el Señor, no hagan eso, den limosna, ayuden a sus hermanos. ¿Por qué? Porque vienen tiempos en donde tu dinero no te va a poder salvar. Entonces, el Señor no condena a nadie, hermanos. Somos nosotros los que decidimos obedecer o desobedecer al Señor. Jesús no vino a condenar a nadie. Jesús vino a salvarnos. Entonces, ahora, pero debemos de serle fiel. No quiere decir que si tú tienes dinero, ya eres condenado porque tienes dinero. No, hermanos. Pablo mandó a hacer una colecta a la iglesia de los Corintios. Era dinero. Era dinero. ¿Para qué? Pedro le había dicho, hermano Pablo, no se olvide de nosotros. ¿Por qué? O sea, Pedro se quedó a predicarle al pueblo judío y Pablo se fue con los gentiles. Entonces, ve, o sea, fue el Espíritu Santo el que dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. ¿Para qué? Para predicarle a los gentiles. Vaya, hermano Pablo y hermano Bernabé, que Dios los bendiga, pero no se olviden de nosotros. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Hacía colectas, porque Dios habló a través de los profetas que iba a haber hambre en Israel, en la capital también, en Jerusalén. Entonces, cuando llegó el hambre, ¿qué hizo Pablo? Tomó el dinero que juntaron los corintios, no menciona si juntó más dinero en otro lugar, ¿y qué hizo? Lo llevó a Jerusalén, a donde estaba el hermano Pedro, el apóstol Pedro, y que de hecho predicó por un tiempo ahí Pablo, lo desecharon y por eso eventualmente hizo la carta a los hebreos. Por eso no tiene nombre. ¿Por qué? Porque ya Pablo lo habían desechado. Pero Pablo, que era conocedor de la ley, pues les escribió a los de la ley la carta a los hebreos. Entonces muchas veces ya cuando se conoce el nombre, ¡ay, viene el hermano Panchito! Que escribió una carta. No, yo no quiero escuchar lo que diga Panchito. Entonces por eso a veces por eso no tenía nombre. Entonces, vendan lo que poseen y das limosna, hagan bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, o sea que Cristo sea nuestro tesoro, que no se agote donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, ahí estará, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si Jesús es tu tesoro, y ya el dinero es irrelevante, el dinero va y viene, vas bien. Entonces también les voy a leer contexto en relación a lo que yo les decía ahorita. Fíjense cómo lo que le dijo Jesús a Pedro. Pero les quiero dar contexto, ¿ok? En relación a las personas que entran en el reino de Dios, ¿ok? A los que Dios les abre el entendimiento para entender las Escrituras. Viniendo Jesús
Mateo 16, del 13 al 28. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó, o Cesarea, yo a veces digo Cesarea, Cesarea, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo o el Mesías, tú eres el Mesías del que ya estaba profetizado, el Hijo del Dios viviente. Acuérdense que Pedro escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. ¿Quién le abrió los oídos del entendimiento a Pedro? Nuestro Padre Dios. Si nuestro Padre Dios no nos abre los oídos para poder escuchar, acuérdense, la fe viene por el oír. Pero si nosotros no tenemos oídos, no vamos a oír. ¿Qué hace que no escuchemos? El orgullo. El orgullo impide escuchar a la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Pero el oír viene por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, por ejemplo, el ministerio del Padre, está desde Génesis hasta Malaquías, en la Reina Valera. Lo que abarca el Antiguo Testamento. En la Iglesia Católica es diferente, pero es lo que abarca el Antiguo Testamento. Ahí está el ministerio del Padre. El ministerio de Cristo es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el ministerio del Espíritu Santo es desde el libro de los Hechos hasta el libro del Apocalipsis. Ahorita estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo, o sea, de los ángeles, mandados por Dios para conducirnos a Cristo, para conducirnos al Padre y al Hijo, a través de los ángeles de Dios. Carnalmente no podemos. Eso es a través, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, hermanos, es Dios hablando, Dios Padre hablando. Los 4 evangelios es Cristo hablando, y de Hechos a Apocalipsis es el Espíritu Santo hablando, aunque los 3 siempre han estado, ¿okay?, trabajando como uno, pero están 3 ministerios. Entonces, a nosotros se nos abren los oídos a través del escuchando el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, ¿qué nos enseña? La ley. La ley nos lleva a la condenación, dice Pablo. Pero Dios siempre tuvo profeta. Todos esos profetas eran simbólicos del Mesías. Entonces eventualmente viene el Mesías, el Hijo de Dios, a hacer un pacto nuevo en donde nos reconcilia con nuestro Padre Dios. Entonces lo hace a través de su palabra, la del Padre, a través del Evangelio para llevarnos a Cristo, y a través del Espíritu Santo para tener el conocimiento. Y eventualmente el Padre dentro de nosotros. ¿Ok? Yeshua quiere decir, o sea, el Padre quiere decir Dios por nosotros, el Antiguo Testamento. Yeshua quiere decir Dios con nosotros, o sea, Jesús, Dios con nosotros. El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Dios en nosotros, dentro de nosotros. Dios por nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, o sea, somos el templo de Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ningún hombre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, roca. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, hermanos, no sobre Pedro, lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Que Jesús era el Hijo del Dios viviente, que Él era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que dijo Pedro. Entonces le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo ya hice un estudio en relación a esto, en relación a Pedro, la roca. Vayan y busquen el estudio. Y ahí lo explico con todos los versículos desde el Antiguo, Nuevo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, por darles un ejemplo, el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve y acércate a aquel carro, y lo lleva, y se acerca a un carro. Iba a un etíope, ya iba de regreso de Jerusalén, había venido a las fiestas. Entonces estaba leyendo Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, si nadie me lo explica, ¿cómo lo voy a entender? Entonces fíjense, para entender la palabra de Dios se necesitan dos testigos, Felipe y el Espíritu Santo. O sea, nosotros somos testigos de Jehová cuando predicamos el Evangelio, pero también el Espíritu Santo que está con nosotros, y a través de la persona que ha escuchado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es espíritu. Entonces cuando la persona escucha, se le abren los oídos. Entonces eventualmente Felipe le explica y le dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, si bien crees, bien puedes. Y él dijo, fíjense, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo. Y ahí mismo Felipe lo bautizó en el agua. Pero acuérdense, nosotros somos como Juan el Bautista. Juan Bautista. O sea, viene tras de mí uno más poderoso que yo, que los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y el ejemplo claro está en Hechos 10. Pedro, que era como Juan el Bautista, el Espíritu Santo, cuando estaba en la azotea orando, en la azotea usualmente se hacían sacrificios paganos, pero también oraciones, en este caso a nuestro Padre Dios. Eso simboliza estar en la azotea o en el techo. Entonces, esto es para Felipe. Ahorita voy a explicar el sueño de Felipe, un hermano que ha seguido este canal y que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, a Pedro el Espíritu Santo le dice, no desprecies, no le llames impuro a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos. En este caso, el ángel de Dios viene y le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas, fíjense, hacer oraciones en el nombre de Cristo Jesús es bueno, dar limosna es bueno, pero todavía no somos salvos. ¿Qué dice Jesús? Vengan, benditos de mi Padre, porque me dieron de comer. Cornelio, que estaba haciendo limosnas, el ángel de Dios, un ángel de Dios viene y le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo, manda a traer a Pedro. Básicamente, ¿para qué? Para que recibas el Espíritu Santo. Entonces Pedro, que es un testigo de Dios, un testigo de Jehová, viene, el Espíritu Santo le dice, ve con ellos, ve con los que vienen a buscarte. Y él fue, Pedro, y Pedro se quedó, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? O sea,
comer animales impuros. O sea, no le llames impuro a los gentiles. Yo los he purificado con mi sangre. Por eso no debemos de llamarle a nadie impuro, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos. Aunque no todos tienen el conocimiento, por eso debemos de predicar el Evangelio. Entonces, cuando Cornelio y los que estaban con él recibieron el Espíritu Santo, entonces Pedro entendió la visión que tuvo en la azotea. Entonces, ¿quién bautizó con el Espíritu Santo? Cristo mismo, hermano. Cristo. O sea, cuando predicamos el Evangelio, la gente recibe el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. Esto es en todas las congregaciones cristianas, hermanos. Los testigos de Jehová tienen el Espíritu Santo, los mormones tienen el Espíritu Santo cuando leen la palabra de Dios, porque por leer o estudiar la palabra de Dios se recibe el Espíritu Santo, pero no todos tienen el entendimiento, porque no todos son maestros. Entonces ahí es donde entran las doctrinas. Hay gente que se pone en ellos mismos y hay gentes que Cristo nos puso. Yo me cuento porque a mí Cristo me puso. A mí el Señor me puso a compartir lo que estoy haciendo. Yo no me puse solo. Y así igual hay muchas personas. Ya depende de las ovejas, de las personas, identificar si somos falsos o verdaderos mensajeros de Dios. Entonces fíjense, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así se llama, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el estudio. Si no lo han visto, vayan y búsquenlo en este canal. Y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estamos protegidos por el Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No nada más a Pedro, también a Pablo mismo y a todos los que el Señor nos puso. ¿Cómo? ¿Cuál es la llave? La llave del reino de los cielos. Es el Evangelio, hermanos. Es la palabra de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús es la llave. Eso cuando predicamos a Cristo. Pero acuérdense, cada quien en su ministerio. ¿Okay? Y todos somos un solo cuerpo. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Fíjense. Por ejemplo, mis hermanos católicos piensan que solamente dicen que Pedro fue el primer papa. Eso no es cierto, hermano. O sea, fíjense bien lo que dice aquí. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Fíjense bien. 1 Corintios 5. Pablo dice, ¿que ninguno de ustedes tiene sabiduría? Tienen ahí a una persona que anda con la mujer de su padre. Pablo no le pidió permiso al apóstol Pedro para entregar a Satanás, a esta persona. Dice esa persona, ya lo entregué a Satanás. Ya lo entregué a Satanás. Para perdición de la carne, no de su alma espiritual, sino de la carne. Entonces, Pablo tiene la autoridad. Yo tengo la autoridad. Yo tengo la autoridad. Pero acuérdense, es por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos dice, a mí me ha dicho el Señor, sacúdete los pies delante de una persona que rechazó el Evangelio. Entonces, el Señor no es que a la primera, o sea, va uno y le predica el Evangelio a alguien y se burlan o no nos quieren escuchar. Y no se trata de que a la primera, me sacudo los pies, ¿verdad? Te entrego a Satanás. No, hermano. O sea, una persona cuando rechaza el Evangelio, Dios no lo va a castigar a la primera. No, o sea, precisamente hay 7 trompetas. Hay 7 llamados. Acuérdense, el 7 es simbólico. ¿Cuándo es cuando viene la 7ª trompeta?
O sea, vamos a decir, una persona le viene cuando tiene 10 años, 15 años, 20 años, 50 años, ya tiene 80 años y sigue predicando y sigue rechazando el evangelio. Bueno, eventualmente, esa persona, para empezar, que ha rechazado el evangelio, ya una persona, en la medida que somos más grandes y seguimos rechazando el evangelio, hay de esas personas. ¿Por qué? Porque siguen rechazando a Jesús. Entonces llega un punto donde, ¿qué? Esas personas eventualmente se quieren morir. ¡Ay! Sufro mucho, ya me quiero ir, ya llévame, Señor. No, oye, no me quieres, no me quieres. Y entonces sí, llega un punto en donde ya el Señor no escucha las oraciones de las personas. ¿Por qué? Porque una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez rechazan la palabra de Dios. Entonces, es solamente cuando ya la maldad de los demonios llega al cielo, cuando viene Jesús y nos salva. Pero hay gente que se muere sin Jesús, hermanos. Hay iglesias que fueron cristianos y se murieron sin Jesús. Eso sí, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque ya una vez que entramos en la tierra prometida, okay, ya no solamente tenemos a los ángeles de Dios, ya nuestro Padre, o sea, damos fruto. Entonces, ¿quién se va a regresar al mundo ya una vez que has visto el paraíso? ¿Quién se va a regresar al mundo? Entonces, hay una diferencia entre atravesar el Mar Rojo, atravesar el desierto y ya estar en la tierra prometida. Pero aún en la tierra prometida hubo guerra en la tierra prometida. Y por el pecado de una persona perdieron una batalla. Vayan y lean el libro de Josué, que entraron a la tierra prometida simbólicamente. Nuestra tierra prometida es Jesús en nuestro corazón en esta vida. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Se fijan que no es de los romanos? Es de los mismos religiosos. Esto es lo mismo para nosotros. ¿Quiénes son los que nos atacan? Los ancianos de las iglesias, los predicadores de las iglesias, los escribas, o sea, los teólogos, los que enseñan. Esos son los que están contra nosotros. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Fueron los judíos los que... El mismo Poncio Pilatos no quería crucificar a Jesús. Ahora era necesario, así estaba escrito, era necesario que los judíos ofrecieran el sacrificio, porque así era la promesa. ¿Okay? Aún al mismo Poncio Pilatos, a su esposa, Dios le habló en un sueño diciendo, ten cuidado con ese hombre. ¿Y qué hizo Poncio Pilatos? Yo me lavo las manos. O sea, porque tenía que ser por los judíos. Entonces fueron los judíos los quienes nos entregan a los romanos. En este caso, yo ya sé por el Espíritu que hay algunas autoridades, como en el caso del Papa aquí en Estados Unidos, que somos perseguidos. La Iglesia, el Papa, los papas, la Iglesia Católica ha buscado el poder del ejército de Estados Unidos desde que vinieron los primeros europeos aquí. Eso está en la historia, está escrito en la historia. Muchos de ellos vinieron huyendo de la Inquisición católica. Eso nadie lo puede negar, hermano. O sea, los católicos, o sea, para empezar, mucha gente le gusta alegar, o sea, no entienden la palabra de Dios y se ponen a alegar ahí. Porque simplemente razonan en su razonamiento, es que es la iglesia más antigua, no puede haber otra. Y en realidad lo que no entienden es de que el Señor levanta a las personas precisamente donde se lee la palabra de Dios, independientemente si es la iglesia ortodoxa, si es la iglesia católica,
¿verdad? Porque no piensen que solamente fue la Iglesia Católica. Siempre ha habido personas rebeldes a la Iglesia Católica. Siempre. Y el ejemplo más claro, yo leí la biografía de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era católico, pero él mismo decidió llevar una doctrina diferente. Porque él leyó la palabra de Dios. Dice, aquí la palabra de Dios dice que debemos de ser pobres. Y ustedes quieren ser ricos. Entonces él dijo, no, yo voy a llevar una vida pobre. O sea, no tenía todo el entendimiento, pero entendía eso. Y él comenzó lo que ahora se conoce como la congregación franciscana, que eventualmente la cambiaron, porque eventualmente empezaron a obtener, tienen seminarios por todo el mundo y tienen propiedades por todo el mundo, pero no era lo que quería San Francisco de Asís. Entonces siempre ha habido. Entonces fue perseguido por la misma Iglesia Católica, pero ya una vez que murió, entonces ya después, San Francisco de Asís, pues acuérdense cómo lo persiguieron, acuérdense cómo lo anduvieron persiguiendo. Entonces, los rebeldes en la Iglesia Católica, no todos, el rebelde más conocido es Martín Lutero. ¿Qué hicieron? Lo expulsaron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no quiso seguir la teología. Porque Martín Lutero dice, no, nosotros no somos salvos por cumplir los 10 mandamientos. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. Él tuvo ese entendimiento. Entonces a Martín Lutero lo iban a matar. Literalmente la Iglesia Católica. Aunque no los mataban los sacerdotes, no, los mataba el gobierno. Pero los cardenales y el papa estaban por encima. O sea, los reyes se sometían al papa. Aunque en este caso el rey de Alemania no se quiso someter al papa y lo protegió. No fue Dios el que lo protegió. Martín Lutero fue el primero que tradujo la Biblia en alemán. No fue la primera traducción, no. Ya existía la traducción inglesa, pero Martín Lutero fue, vamos a decir, el que impulsó para que, o sea, él dijo, no, tenemos que leer la Biblia todos. La iglesia decía, no, es que no la van a entender. La Iglesia Católica prohibía leer la Biblia. Entonces, eventualmente eso cambió apenas en el siglo XX. Entonces, yo cuando les digo que hay hermanos en la Iglesia Católica, tienen el Espíritu Santo, pero no todos, muy pocos tienen el entendimiento en relación al Evangelio. Y muchos se han ido de ahí, ¿por qué? Precisamente por los escándalos que ha habido. ¿Verdad? Escándalos siempre va a haber en la iglesia, hermanos. Entonces tampoco se debe de despreciar a Dios por los escándalos, pues es obvio, está escrito en las cartas, en el Nuevo Testamento. Fíjense, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Fíjense cómo se les olvidó eso, de que él iba a resucitar al tercer día. Se les olvidó. Entonces Pedro, tomándolo aparte, fíjense, no era Pedro, era Satanás. Fíjense, aquí están. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No era Pedro hablando, era Satanás hablando. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Te diga? ¿Cómo nosotros pudiéramos comportarnos como Satanás? O sea, hermanos, como seres humanos, nosotros no podemos saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Por qué? Pues obviamente Pedro amaba con amor fraterno a Jesús.
Eso lo podemos ver. Él lo amaba. Entonces él no quería, Señor, no, que no te pase eso. Lo que Pedro no sabía era que, no entendía, era que Jesús era nuestra Pascua. O sea, él era el Cordero que iba a ser ofrecido por el pecado, por los pecados de la humanidad. Entonces no era Pedro, era Satanás. Satanás no tiene el entendimiento de las escrituras, hermanos, no se engañen. Hay muchos teólogos que dicen, Satanás conoce las escrituras, sí, pero no las entiende. Satanás no entiende las escrituras. Satanás se conoce la Biblia de memoria, pero no la entiende. ¿Cómo lo sé? Está en Nabucodonosor, es figura de Satanás. Él tuvo un sueño. Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor. O sea, ahí nos dice que en realidad Nabucodonosor no tenía el entendimiento que era en relación precisamente. El Papa es un Nabucodonosor, de alguna forma. Es un querubín, es un monte alto, Felipe, es un monte alto, altivo, orgulloso. Mucha gente piensa que el Papa es humilde. No, hermanos, la humildad comienza con la sabiduría. Y en la sabiduría de Dios, ¿qué es? El que rige la iglesia es Cristo, no un hombre. No un hombre. Es Cristo el que rige la iglesia. Ahora, yo oro por las personas, incluso por el Papa. Yo lo hago, o sea, porque Señor, pues hágase su voluntad. Entonces Pedro, tomando la parte, ok, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Sí? Satanás pone la mira en las cosas de los hombres, no en las de nuestro Padre Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, mire, ya leí el contexto, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, y en otro contexto dice, y del Evangelio, la encontrará. La vida la encontrará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Fíjense bien lo que dice aquí, ¿ok? Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, o sea, la nube de testigos, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense este versículo que no lo toman en cuenta, hermanos. ¿Por qué no se toma en cuenta este versículo acerca de la venida de Jesús? De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, no van a morir, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces alguien dijo, Jesús ya vino. No, Jesús viene, hermanos. ¿A dónde? A nuestros corazones. El que estaba en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Entonces, ¿qué hizo Felipe? Vio el cielo abierto. Y aquí miró a Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús está reinando, ¿ok?, entre vivos y entre los muertos. Fíjense bien el símbolo.
El sol es figura de nuestro Padre Dios. Entonces, la tierra como rota, la tierra somos nosotros simbólicamente, estando aquí en este mundo, rota. Entonces, cuando en la rotación, por un periodo de tiempo, unas horas, no nos llegan los rayos del sol. O sea, ahí es cuando estamos en la oscuridad. O sea, todos pecamos. ¿Por qué? Porque todos rotamos. ¿Ok? Pero hay un satélite, ¿ok?, que está rondando, ¿ok?, alrededor de la Tierra, pero siempre está de frente. La luna no gira. Nosotros siempre vemos el mismo lado de la luna. La luna es figura de Cristo. O sea, ¿y qué hace la luna en la noche donde no llega la luz de nuestro Padre Dios, o sea, del sol? Hay luz en la oscuridad. Esa luz en la oscuridad es Jesús. Pero no nada más la luz de la luna, también está la luz de las estrellas. Y las estrellas son los hijos de Dios. Ustedes son la luz del mundo. Pero el que más alumbra a la tierra en la noche es Jesús. Entonces Jesús ya está reinando, hermanos. Jesús reina. Ok. Ahora vamos a 2 de Timoteo 1, del 3 al 14. No teman, hermanos, no teman las cosas que vienen. Okay. ¿Cómo vivieron el coronavirus? ¿Cómo andan con sus trabajos? En la recesión mucha gente va a perder sus trabajos. Por la guerra económica va a haber, ya ahorita se están separando ya el West y el East, el Oriente y el Poniente. O sea, las naciones, vamos a decir, de la OTAN y las naciones del este, por ejemplo, China, a Rusia, Irán, Arabia Saudita, Sudáfrica. Entonces, ¿qué va a hacer? Como ya están dejando el sistema financiero de Estados Unidos, pues hay una guerra. Entonces, de repente, por eso hay cambios. Por eso muchas compañías ya están quebrando. ¿Por qué? Porque pusieron toda su confianza en China. Entonces, ahora que está cerrando China, que las compañías americanas están saliendo de China, pues ¿qué compañía grande no hace negocio con China? Entonces todos los que pusieron sus huevos en una sola canasta, o sea, en China, pues van a quebrar. O ya están quebrando. Por ejemplo, la mayoría de productos que vienen al 99, al Dollar Tree, vienen de China. Entonces, como ya muchos no están llegando y como hay guerra, pues ya, por ejemplo, Dollar Tree ya se declaró en bancarrota. 99 tiene problemas, parece que también ya se anda declarando en bancarrota. Entonces va a haber ajustes. Los McDonald's, todas estas franquicias que hay en China y hay en Rusia. En Rusia, dice Putin, sigan trabajando los McDonald's y los Starbucks, ahora ya son de nosotros. ¿Por qué? Porque pues el dinero que tenían de los rusos, de la nación rusa, les fueron confiscados por la guerra. Entonces fíjense, esto no lo entiende la gente. Por un lado, Putin quiere reconstruir la Unión Soviética. ¿Ok? Entonces, Estados Unidos dice, pues no. Entonces presiona, tratando de meter a la OTAN a Ucrania. Entonces eventualmente Putin invade Ucrania. Ya lo había hecho en el tiempo de Obama con Crimea. Ya el hermano David Wilkerson lo había dicho, el comunismo se va a abrir la puerta y ese comunismo se va a venir a América. Ya llegó, ya está aquí. Pero eventualmente se van a cerrar las puertas en Europa, una Europa oriental.
todo lo que es la antigua Yugoslavia, en Rumanía, en Hungría, en todos los países que eran comunistas. ¿Qué va a pasar ahí? Putin, que en realidad siempre estuvo planificando la expansión del comunismo porque sigue siendo comunista, ha trabajado allá. ¿Para qué? Pues siempre va a tratar de tener un dictador, porque hay gente que prefiere el comunismo. Entonces eventualmente las puertas allá se van a cerrar una vez más. Pero ya no va a ser como como la Guerra Fría. Ya no va a ser tan fuerte. Entonces ahora es China la potencia. Entonces a China eventualmente parece que le va a pasar lo mismo, porque eventualmente China quiere invadir a Taiwán. China ya está mirando que le va a pasar lo mismo que a Rusia, o sea, hacerle un boicot. Pero ya China se está preparando, agarrando aliados. Dentro de estos aliados ya está de aquí del continente americano, Brasil, Argentina, y pareciera que es todo América. Pero los americanos también tienen su propio plan. Los chinos ya saborearon el capitalismo, el amor al dinero. Entonces, hermanos, en China va a haber una gran revolución. Va a haber una gran revolución, va a haber mucha muerte. Oremos por mis hermanos en China. A mí el Espíritu Santo me dijo en relación a Rusia. Rusia va a ser castigada por lo que ha hecho. Todo lo que hizo en el siglo XX. Rusia no ha pagado eso. Ahí le viene el castigo a Rusia. Okay. Entonces la gente en Rusia va a sufrir una vez más. Entonces ahorita estamos siendo perseguidos por China, o sea, sobre todo por China, por Rusia, en Irán, la iglesia está tratando de someter a la iglesia cristiana. En Arabia Saudita ya comenzó. Aquí estamos siendo perseguidos por la izquierda. Y toda Latinoamérica, ya casi toda Latinoamérica tiende al comunismo. Pero acuérdense, Dios es quien controla todo. Entonces las naciones que se están uniendo a China no es tanto por el capitalismo, hermano, sino por el evangelio. ¿Dónde está el problema de los chinos y de los rusos? Es en relación al evangelio. Entonces, yo lo único que puedo deducir de que el Papa está siendo engañado, y a mí no me cabe la menor duda de que escuchan a espíritus de demonios. O sea, literalmente, hermanos, ¿ok? Literalmente. No piensen que Satanás no habla con las personas en el Vaticano. Lo hace. Entonces, ¿qué está haciendo de alguna forma? Siguiendo versículos bíblicos, por ejemplo, bienaventurados los pacificadores. Entonces el Papa se está haciendo como un pacificador, pero ese versículo no lo entienden los teólogos católicos. Cuando está hablando bienaventurados los pacificadores, no es que viene una persona y le dice, hey, no se peleen. Eso es bueno, pero eso es solamente simbólico. Los verdaderos pacificadores son los que predican al príncipe de la paz, que es Cristo Jesús. O sea, es el evangelio, hermanos. Y la nación que más hasta la fecha sigue predicando el evangelio es los Estados Unidos de América. Yo soy uno de ellos. Entonces el Señor no nos va a abandonar. Hay cambios. El dólar va a tener una caída drástica. Va a haber un crash, obviamente. Pero el dólar se va a sostener, hermanos.
A diferencia, la moneda de China la manipulan y eventualmente no se va a sostener, hermano. El BRICS no va a funcionar. Entonces, como Estados Unidos, fíjense bien, aquí es donde no me quiero salir mucho del tema. Como Estados Unidos, la forma de cómo Estados Unidos pone orden en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial es a través de su ejército, pero ¿qué es lo que promueve Estados Unidos? La democracia. No es perfecta, claro que no. Entonces mucha gente dice, ya estamos enfadados de los yanquis y se promueve mucho. ¿Quién ha promovido? Sobre todo Rusia o la Unión Soviética. Los yanquis promoviendo. Entonces hay mucha gente que odia a los Estados Unidos y básicamente andan así. Queremos a Ramón, o sea, quieren a China. Okay, no saben lo que les espera. Entonces, para empezar, ¿qué va a haber? Guerra. Va a haber guerra. ¿Por qué? China de alguna forma se está apoderando de algunos países. ¿Okay? Ya está pasando. Hay países que están diciendo, oye, o sea, ¿qué está haciendo China? Pues lo mismo que Estados Unidos. Entonces resulta que ahora los platos rotos, cuando haya problemas entre Arabia Saudita e Irán, por la religión, ahora el que tiene que poner orden ahí va a ser China, ya no Estados Unidos. Ya Estados Unidos no se involucraría en esa guerra. ¿Por qué? Porque ellos se alejaron de América. Entonces ya lo tiene que solucionar China. Entonces, de igual forma, en toda Sudamérica va a haber disturbios porque fueron planeados, hermanos. Fueron planeados. Estos disturbios quieren quitarle su dinero a la gente que tiene dinero, porque quieren hacerlo un país comunista, un mundo comunista, incluyendo al Papa. El Papa quiere un mundo comunista, usando la ONU y usando a las iglesias por todo el mundo. Eso es uno de los poderes más grandes. Está el ejército americano, entre ellos está la CIA, pero hay un gobierno al que nadie pone mucha atención, y es el gobierno de los cardenales, arzobispos y obispos por todo el mundo. Ese es un gobierno en el que pocos se fijan. De ahí vienen muchas falsas elecciones, de ahí vienen muchas tranzas, de verdad, hermanos, de verdad. Entonces, ahora, nosotros no vamos en contra. Si Dios así lo ha dispuesto, nosotros obedecemos. Pero acuérdense, la iglesia nunca ha sido avergonzada, así como tampoco nunca fueron avergonzados los profetas, nunca fueron avergonzados. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 14. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense, Timoteo de alguna forma había dejado de predicar el evangelio. Entonces Pablo lo anima, lo exhorta, por lo cual te aconseja que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, porque estaban siendo perseguidos, no los dejaban, los metían a la cárcel.
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Se fijan? Mediten este versículo. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? Cuando esté ante la presencia de Cristo Jesús. ¿Va a estar de rodillas o va a estar ya parado? O sea, Pablo ya cayó de rodillas. O sea, toda rodilla se dobla delante, pero ya una vez que caímos de rodillas ante nuestro Señor y Salvador, entonces ya en aquel día, ¿dónde vamos a estar? ¿Con nuestro Padre Dios o separados de Él? ¿O nos vamos a quedar aquí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, hermanos, no tengan miedo. No pongan su confianza en el Señor. Acuérdense de todas sus promesas. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, el Señor nos defiende del hambre, de la persecución, de todo. De todo. El Señor nos defiende. O sea, acuérdense. El poder de nuestro Padre Dios se manifiesta cuando somos perseguidos, cuando somos débiles. O sea, no es que no nos van a pasar cosas, pero en esas cosas, en esas tribulaciones que nos pasan, ahí es donde se manifiesta el poder de nuestro Padre Dios. Por ejemplo, vamos a decir que viene, por ejemplo, me voy a ir a un extremo, que viene un misil, viene una bomba nuclear aquí. Es real. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gloria a Dios, ya nos vamos con nuestro Padre Dios. ¿Y qué hace el Señor? Nos quita nuestros miedos. El cristiano no debe de tener miedo. Ahora me voy. Aquí voy a cubrir que va a la par de lo que está haciendo el hermano Felipe. A un hermano en Cristo Jesús. Hablando de los montes. El monte de Sión es Jesús. Él es el monte más alto. Es el único que tiene autoridad. Pero también están los hombres, y también hay mujeres que también simbólicamente son montes que tienen poder. Y de ese poder lo usan precisamente, por decir, el Papa es uno de ellos. ¿Para qué? Para perseguir a la verdadera iglesia. Porque tienen poder. Entonces fíjense, Isaías 30:25, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. También las torres, los montes, hermanos, es simbólico del orgullo. Una persona que tiene dinero, que tiene poder, que tiene una posición. Un presidente es un monte, el Papa es un monte, una persona que está rigiendo alguna iglesia es un monte. ¿Por qué? Porque tiene poder. Un rey,
porque todavía hay reyes, un primer ministro. Ahora hay colinas, hay montes no tan altos, pero que también un juez tiene poder. La Suprema Corte tiene poder. Esos son montes. Entonces, fíjense, aquí habla acerca de la gran matanza. Déjame leer, Felipe. Éxodo 7:19. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos. O sea, el río más grande en Egipto es el río Nilo. Sobre sus arroyos y sobre sus estanques. Eso pasó literalmente, pero es simbólico. Y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre. ¿Quién hizo eso? Aarón. Pero el Señor le dijo a Moisés, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. El agua se convirtió en sangre. O sea, el Espíritu de Dios, por ejemplo, hay una fuente de agua viva, ese es Cristo Jesús, nos da el Espíritu Santo, pero cuando andamos en desobediencia, ese Espíritu se convierte en sangre. ¿Por qué? Porque son ángeles caídos. Entonces ahí donde hay ángeles caídos hay muerte, hay sangre. ¿Bien? Éxodos 8:5. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces, fíjate lo que miraste tú, Felipe. Está el monte alto, ese es Jesús. Los otros montes son personas que tienen poder. Yo puedo identificar uno. Uno de ellos es el presidente Biden. El Señor a mí me mostró que el presidente Biden va a hacer a que haya una explosión de racismo, tal vez como nunca se ha visto. No sé el nivel, pero es espantoso el nivel. Y esto lo crea el presidente. Acuérdense, la CIA puede provocar una guerra en cualquier país. Y sobre todo los países que más han estudiado. Bueno, ahorita ya se sabe, inclusive por ex espías de la CIA, que dicen que eso lo están usando aquí en Estados Unidos. Entonces, van a usar a la comunidad afroamericana y a los latinos, y entre ellos hay muchos cubanos comunistas que vienen, y venezolanos que vienen a provocar desorden, disturbios en todo Estados Unidos, y van a prender a fuego muchas ciudades, comenzando con la de Nueva York. Van a prenderle fuego. Eso es parte de lo que va a pasar aquí, provocada. Okay. Están incluidos los rusos, pero en relación al racismo es el presidente. Es el presidente. En este caso, ahorita es el presidente Biden. Yo ando pensando que pudiera pasar el año que viene, antes de las elecciones, porque siempre pasa eso. Si fuera después, entonces sería otro presidente, el Bunte, que produce el racismo. Pero en este caso, ahorita podemos ver qué pasó con lo del COVID antes de las elecciones, pues provocaron disturbios. Los disturbios que vienen ahora son peores. Son peores. Y como les digo, son provocados por el presidente. Entonces un monte es Biden, otro monte es el Papa. Nancy Pelosi todavía tiene poder, aunque no lo crean. Pero también hay montes en el Partido Republicano. Donald Trump es un monte. El speaker de la
de la Casa del Senado también es un monte. Todos ellos son montes. ¿Por qué? Porque tienen poder. Entonces, aunque no todos provocan sangre, no todos. Entonces, fíjense, del río salen ranas, ¿ok? Simbólicamente, de este río donde hay sangre salen ranas, y fíjense, Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 demonios con poder. ¿Ok? ¿Cuáles son esos 3? No lo sé. Yo no le he preguntado al Señor. El Señor me dice. Otra cosa en relación a los mares. Por ejemplo, el Señor hace una promesa a nosotros de que si nosotros tenemos la confianza en Cristo Jesús, las aguas no nos llegarán a nosotros, ya sea que vengan de los montes, de donde venga el río. Es lo mismo, Felipe. Las aguas de los ríos, usualmente, no siempre, porque hay unas que terminan en lagos, pero la mayoría de ríos, ¿en dónde terminan? En el mar. Entonces, cuando se habla de las aguas del monte, es maldad de los montes. Por ejemplo, la maldad de los religiosos en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes eran los dos? Caifás y Anás, los sumos sacerdotes. Ellos eran los montes más altos. ¿Cuál era el otro monte que tenía el poder? Poncio Pilatos, en el caso de Judea, y en el caso de Galilea, de acá de arriba, de acá donde creció Jesús, era Herodes. Herodes era también un monte, mandó matar a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Ellos son los montes. Entonces de ahí, de esas aguas, salen demonios. En todo caso, un ejemplo fácil de entender, el presidente, que es un monte, hace bajar las aguas del monte. ¿Cuál es la maldad? Que crea conflicto entre los afroamericanos y latinos en contra de los blancos. Pero no solamente es en contra de los blancos, es en contra de los que tienen negocio. De los que tienen negocio. Porque la parte de la guerra es en contra de los que tienen negocio. Ese es el conflicto. Pero the bottom line, o sea, en realidad quieren deshacerse de la Biblia. Eventualmente van a querer cambiar la Constitución aquí en Estados Unidos. Entonces, viene la persecución, ya les dije en el otro estudio, o sea, de muchas formas. Pero acuérdense, esas aguas que vienen contra nosotros no llegan. Entonces, fíjense lo que dice Job. Está el ejemplo de Job. Job fue atacado por Satanás. Pero Satanás no podía hacer más de lo que Dios le dio permiso. Acuérdense que no fue Satanás el que hizo eso. Dios hizo eso. Satanás incitó a Dios. Y Dios permitió que Job, el justo Job, fuera probado. Ahora, el justo Job no tenía el conocimiento que tenemos nosotros. Nosotros tenemos más conocimiento que el justo Job. Entonces, Job, cuando sus hijos murieron, no renegó del Señor. Cuando perdió sus posesiones, no renegó del Señor. Cuando recibió la enfermedad, fíjense cuándo fue cuando renegó. Cuando su esposa
se puso en contra de él y sus amigos. Fueron su esposa y sus amigos los que hicieron pecar a Job. De eso tenemos que cuidarnos, hermano. Puede ser tu esposo o tu esposa la que te haga caer para entregarte a Jesús completamente, para dar fruto. Pueden ser tus hermanos en Cristo. Pero en tu caso, Felipe, el Señor te mostró que tu familia puede ser salva por tus oraciones, porque estás en la azotea orando. ¿Ok? Entonces vamos al significado. Aquí está en relación a los mares, ¿ok? Para que vean cómo Dios tiene todo bajo control. Entonces Job pecó cuando empezó a renegar. Ay, ¿para qué nací? Mejor ni mi mamá me hubiera abortado. Ay, cómo sufro. Ay. Entonces eventualmente viene el Señor y le dice: Job, vamos a platicar. Fájate, vamos a platicar. Entonces vayan y lean el capítulo 37. Y básicamente en todo este contexto le dice: ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? Fíjense lo que menciona aquí en relación a las aguas de los ríos o de los mares. Dice: entonces respondió Jehová desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Nosotros ya sabemos esto. Nosotros ya sabemos eso. Nosotros sabemos que nuestra piedra angular es Cristo Jesús. Nosotros ya podemos entender esto. Job no lo entendía. Pero por el Espíritu el Señor nos da el conocimiento para poder entender estos versículos. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cristo Jesús. Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya. El Espíritu Santo es nuestra vestidura también simbólicamente. Y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Acuérdense, nosotros tenemos la llave. Y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Jesús dice: hasta aquí llegas. Y ahí parará, fíjense bien, el orgullo de tus olas. O sea, viene el mar, vienen las olas. ¿Qué hacen los ríos? Un río impetuoso, cuando viene así, también viene arrasando con todo. Es lo mismo, o sea, el significado es lo mismo. En este caso, en el caso de que tú, Felipe, recibiste, es de que ya es más específico en relación a los montes. Y esos montes son personas. ¿Okay? En el mar también hay montes simbólicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son simbólicamente los montes en el mar? Las personas, los tiburones. La ballena es simbólica de la muerte, que come muchos miles de pececillos diariamente. Los pececillos somos nosotros. Entonces el tiburón es una figura simbólica también de una persona soberbia. ¿Por qué? Porque vaya que tiene dientes. ¿Okay? Si se le friegan los de enfrente, creo que tienen como 7 ahí ya preparados. Has mandado tú a la mañana en tus días. Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura.
Mas a la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Jesús estuvo en el abismo. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? Jesús hizo eso. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. Ahora, acuérdense, Jesús tiene todo bajo control. Nuestro Padre Dios tiene todo bajo control. Entonces, hay un ejemplo claro, por ejemplo, en Isaías, acerca de los montes altos. ¿Okay? ¿Quiénes eran el monte alto, los montes altos? Eran los caldeos, eran los sirios, que eventualmente vinieron a Israel y sometieron al pueblo de Israel, el pueblo de Asiria, que fue por allá en los años 700 antes de Cristo. Eventualmente en los años 600 vino Nabucodonosor de Babilonia. Isaías 2, este es un claro ejemplo de lo que el Señor hace. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Todo esto que está en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. ¿Okay? Pero también es simbólico para la iglesia. El postrero de los tiempos. ¿Cuándo comienza? Lo postrero de los tiempos, cuando viene Jesús. ¿Quién es la cabeza de los montes? Es Jesús. Y será él exaltado sobre los collados, sobre las colinas, sobre las colinas. Y correrán a él todas las naciones, a Jesús. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. El monte de Jehová es Jesús. A la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Yo pienso que esto no necesita explicación. A través del Espíritu Santo nos conduce el camino por sus sendas, porque de Sión, de Jerusalén, saldrá la ley. Fíjense, ya estaba la ley de los 10 mandamientos, de 613 mandamientos. Aquí la ley significa el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tenemos la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Porque, porque de Cristo Jesús saldrá el Espíritu Santo, que nos fue dado a nosotros, del cielo mismo. Y de Jerusalén, la palabra de Jehová. Cristo habló ahí. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, o sea, por la guerra, y sus lanzas en hoces. O sea, en lugar de andar peleando, para andar cosechando mejor, para andar plantando o cosechando. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Se fijan aquí la tradición? Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está tu tierra llena de caballos, y sus carros son inmunerables, o sea, de ejércitos. Además, su tierra está llena de ídolos. ¿De dónde vinieron? Del oriente, los ídolos. Y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús.
Escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida. El orgullo, sí, por eso yo siempre les he dicho, hermanos, si hay algo que sobresale en esta generación, siempre ha habido, pero es el orgullo de los gobernantes, el orgullo a todos los niveles, el orgullo de los predicadores, el orgullo de la iglesia, el orgullo de la gente del mundo, orgullo, soberbia y orgullo. Ese fue el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué dice? Métete en la peña. ¿Por qué? Porque la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Este es el día de Jehová, el día de la ira de Dios, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Pausa. Fíjense bien, hermanos. Por ejemplo, yo hice un estudio ayer en relación, me encontré un hermano en Cristo, es cristiano. Yo les decía ayer, esta persona, vamos a decir, me juzgó. Yo andaba con un short, así como de básquetbol de los Lakers hasta la rodilla, y una camiseta, o sea, una t-shirt. Y me dice, ¿usted por qué anda vestido así? Eso es altivez, eso es orgullo, hermanos. Cuando se anda condenando ahorita sobre todo a la comunidad gay o LGBT+, eso es orgullo, hermanos. Es orgullo. Porque fíjense, lo voy a decir una vez más. La iglesia anda tan soberbia. Fíjense, los predicadores, los teólogos son pecadores. Jesús no dijo vayan y condenen a la comunidad gay. Jesús dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea será salvo. Oiga, hermano, oiga, Señor, ¿y qué pasa con los que no crean? Bueno, los que no crean ya son condenados. Déjalos. O sea, no los juzgues, olvídate de ellos. Si rechazan a Jesús, bueno, ahí también hay orgullo, ¿verdad? Bueno, van a ser avergonzados. Pero en este caso, aquí la exhortación es a la iglesia, hermano. O sea, nosotros somos tan pecadores, somos pecadores igual. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un cuerpo carnal. O sea, es más grande el pecado del homosexual o del transexual que el del cristiano. De hecho, el pecado del cristiano en relación a la altivez para con los de la comunidad gay es más abominable a Dios. ¿Por qué? Porque una persona que anda en el mundo, pues es el mundo, nosotros andábamos en el mundo también. Pero que la iglesia, ¿qué dice la palabra de Dios? Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, sí, mucha gente del mundo, mucha gente que dejó la iglesia quieren imponer cosas en la iglesia, ¿ok? Pero una cosa es de que hay comunidades gays que han comenzado iglesias, digo, bueno, déjenlos en paz, dejen que ellos, ya sé que si lo están haciendo por burla o por lo que sea, bueno, Dios tiene cuidado. Pero hay verdaderas personas que son gays, que están llegando a los pies de Cristo y la iglesia los está despreciando. Estos también son montes, Felipe. Estas personas que están despreciando a la iglesia de Dios.
yéndose o sea, imponiendo mandamientos de hombres y no de Dios. Porque el Señor dice, no le llames impuro a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús murió por todos, hermanos. O sea, no juzgues, no juzgues. Entonces, una persona en la iglesia que está juzgando, hay que exhortarla con la palabra de Dios. Pero teniendo en cuenta también, como dice Pablo en Gálatas 6, ¿okay? Teniendo en cuenta también eso, o sea, también si pensamos que nosotros somos mejores con los que andan juzgando y andan condenando, no, o sea, lo debemos de hacer con amor, sin hipocresía. ¿Por qué? Porque pudiera ser que nosotros también pudiéramos ser probados. Y si Dios no está con nosotros porque andamos de altivos, vamos a ser avergonzados. Entonces, las personas que andan predicando el Evangelio de la Prosperidad, todos esos predicadores van a terminar en la calle, hermanos. De verdad, se los digo, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿nos va a dar gusto que una persona ande por la calle pidiendo limosna, o sea, apartado de Dios? No es para que nos burlemos ni para que nos den risa o para que... No, hermanos. No, al contrario, nos debe de causar tristeza, ¿verdad? Pero bueno, así está escrito, así. Fíjense, sobre todos los cedros, árboles, de Líbanos altos y erguidos, o sea, soberbios, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida. Se fijan que aquí está hablando aún de un ejército, las naves de Tarsis. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. El Señor permite la altivez, la soberbia, pero eventualmente Jesús pone todo en orden y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata, sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando se levante para castigar la tierra, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Jesús dijo, no le tengas miedo a los hombres que te pueden quitar la vida. Teme a Dios, quien puede echar tu alma al infierno. Fíjense en el Salmo 74:15. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. O eventualmente, ¿cómo lo va a hacer? Nosotros ya sabemos. O sea, está la altivez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hace el Señor? Precisamente con el hambre. Precisamente la gente que se queda sin trabajo, que se queda sin dinero, la gente que puso su confianza en el dinero, en su retiro, mucha gente lo va a perder. Ahí es donde van a ser humillados, porque no pusieron, estoy hablando de cristianos, no pusieron la confianza en Cristo, la pusieron en el dinero. Entonces, cambios climáticos, va a haber hambre.
uno de los castigos es tenerle miedo al quedarse sin comer. Mucha gente va a morir de hambre, millones de personas van a morir de hambre, hermanos, por despreciar a Jesús. Lo que está en Deuteronomio 28, el castigo de la desobediencia. Entonces el Señor, ¿qué hace? Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. 78:16. Pues sacó de la peña corriente, se hizo descender aguas como ríos. La fuente del Espíritu Santo es Cristo. Esto es lo que yo les decía, 78:44. Pero por la desobediencia, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Está hablando de lo que pasó en Egipto, pero es simbólico para nosotros que recibimos el Espíritu Santo. Pero si desobedecemos, entonces el Señor aparta la mirada de nosotros. ¿Y qué pasa? Quedamos expuestos a Satanás. Salmo 98:8. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Entonces, ¿quiénes son los ríos? Las almas de las personas, hermanos. Aquí están los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Ya en la venida de Cristo. 107:33. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Si andamos de soberbios ahí, haciendo lo que queremos, entonces eventualmente, ¿cómo vamos a terminar? ¡Ay, pobre de mí! O sea, aplastar nuestro orgullo. 119:136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. O sea, si no estamos siendo guiados por el Espíritu, sino más bien por la carne, también por eso pasa eso. Eclesiastés 1:7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. ¿Se fijan? Esto pasa una y otra vez y otra vez. O sea, en el mar eventualmente hay abismo, en el abismo ahí está el gran pez, ahí está la muerte y nunca se llena. Nunca se llena. ¿Qué están haciendo las ballenas? Dios nos está hablando a través de las ballenas. ¿Qué están haciendo las ballenas que comen peces? Vienen a la arena del mar. La arena del mar somos nosotros. O sea, la muerte misma viene buscando a la playa, a nosotros. O sea, Satanás, ese es el sueño que yo tuve. Satanás viene contra nosotros, a los que estamos en la iglesia, los que somos como la arena del mar, que somos muchos, pero la iglesia está jugando, está dormida. Y la gente, la iglesia que no se está preparando a morir espiritualmente. Mucha gente que ahorita le está cantando al Señor se va a repetir lo mismo, así como cuando Jesús entró en Jerusalén y gritaban Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Fueron los mismos que después andaban gritando crucifícame. La iglesia va a hacer eso, hermano. Muchas personas cristianas se va a enfriar su amor, así como está en Mateo 24. En relación a la azotea, creo que ya lo mencioné, Jeremías 32:29, y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Qué quiere decir esto en el presente? Las personas que se suben a la azotea
para ofrecer sacrificios a Baal son las personas que aman el mundo. Tan simple como eso, hermano. Mateo 10:27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ahora, también nosotros como cristianos simbólicamente nos subimos a la azotea a orar, a platicar con nuestro Padre Dios. Mateo 24:17, el que esté en la azotea, en oración, en el siendo guiado por el Espíritu, no descienda para tomar algo de su casa. Felipe, tú querías bajar, el Señor te dice, no bajes, no bajes. Ora más bien por ellos. Ora por ellos. ¿Por cuáles? Las personas que vistes. Ora por ellos, ora por la iglesia. Lucas 17:31. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. O sea, en el campo, ¿qué se hace? Se trabaja. Por ejemplo, yo estoy trabajando en el campo, predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, enseñando. El Espíritu, yo y el Espíritu Santo, a la par. Entonces, yo no me debo de volver al mundo, o sea, voltear para el mundo. Y obviamente está Hechos 10:9, donde Pedro sube a la azotea a orar. Entonces creo que tu sueño es claro, es bíblico, obviamente el Señor te está mostrando, ¿verdad? ¿De qué? De que tú de alguna forma el Señor te ha puesto ahí para que ores. Tú ya estás en el monte de Dios, o por lo menos eso es lo que te ha mostrado el Señor. Ya sea que ya estás ahí o te está profetizando, que ya estás dando fruto. Entonces, tú que ya estás ahí, ora por las personas que viste, ora por la iglesia y sigues siendo guiado por el Espíritu Santo. Es simple. Ora. Yo no sé cuál sea tu ministerio, pero en relación a este sueño tiene que ver con no trates de bajar al mundo. Quédate, sigue orando, porque acuérdate, los que están acá no pueden llegar acá, porque hay un abismo que los separa. Entonces tú quédate en el monte, en Cristo Jesús, y sigue orando, porque lo más probable es que ya estás orando, por algo el Señor te lo está enseñando. Tú sigue compartiendo, sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero ten en cuenta que no va a haber todas estas catástrofes y lo van a sufrir las personas que no tienen fe. ¿Okay? Entonces, pongan su confianza en Cristo Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque si ponen su confianza en Cristo Jesús, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La paz de Cristo esté con todos ustedes.